Listo, me estaba olvidando, hola, qué pena. Mm, Así es de que queda abierto el foro para lo que se nos ocurra decir y preguntarle al doctor Gustavo, quien tiene una experiencia bárbara en el tema, ¿no? Efecto Antes placebo de, y efecto nocebo. antes de entrar en las preguntas, quisiera hacer un planteamiento que quedó pendiente y que tiene que ver con lo que tú dijiste al final de la reunión pasada de la iatrogenia y, y tiene que ver también con el tema educativo, el tema empresarial y por supuesto el tema de psicoterapia. Si me permiten hacer una pequeña introducción. Claro que sí. Bien, hay un asunto que, un fenómeno que eh, tiene diferentes nombres y se enfoca en diferentes formas. Voy a poner el contexto. En la década de los 70, 70, 80, estaba yo dando conferencias y cursos con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el tema de manejo de recursos humanos en las organizaciones y en algunas universidades. Y utilizaba en mis clases un video de McGraw-Hill. No sé si Edgar se acuerda el nombre de la empresa esta que producía los videos para McGraw-Hill, pero bueno, yo he estado tratando de acordarme el nombre, pero no me acuerdo realmente. Ujú. Pero era un video de estos que servían como parte de la división, ¿te acuerdas? De productos gerenciales, etcétera, y los que vendía Elizabeth, ¿te acuerdas? Sí. Películas. Ujú. Este video se llamaba El efecto Pigmalión. Pigmalión es un ser mitológico de la mitología griega. Era un príncipe en esta mitología que tenía una estatua de una mujer muy bella. Y era tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua. O sea, vivía pues fascinado, ¿no? con esta imagen. Y era tal su amor por esta estatua que la fuerza de su deseo y de su pasión logró que se convirtiera en una mujer de carne y hueso. Esta mujer se llamaba en la mitología Galatea, si no me equivoco. De ahí surgió, de esta leyenda, de esta mitología, surgió un libro muy famoso, creo que de Schopenhauer, no estoy seguro, y una obra de teatro, una obra, un musical de Broadway y finalmente una película. Seguramente ustedes se acuerdan, My Fair Lady. Mm. La historia de My Fair Lady es, había un aristócrata inglés que acaba de salir de un teatro en donde se había pues representado seguramente algún concierto, una ópera, alguna cosa. Estaba lloviznando aquella noche y él estaba con un amigo. El tipo era experto en lingüística, como su afición, llamémoslo así, y bueno, era un hombre pues muy rico y muy preparado, muy culto, etcétera. En ese momento en que estaban esperando un poco que amainara la lluvia para tomar su carruaje, esto más o menos se ubica en el siglo XIX, vieron a una mujer que andaba vendiendo flores, una florista. Y este aristócrata le dijo a su amigo, fíjate cómo habla esta mujer, porque hablaba terrible, tenía pues un acento muy, muy vulgar pues muy poca educación y la forma como hablaba y cómo se expresaba pues indicaba que era una mujer bastante pobre y poco educada.
Entonces este aristócrata le dijo a su amigo, yo sería capaz de convertir a esta mujer en una persona completamente diferente, con un poco tiempo que me den, yo sería capaz de hacerla pasar por una mujer de la corte y llevarla al palacio de Buckingham a, a una fiesta y hacerla pasar por una condesa, cualquier cosa es. Y el amigo pues se rió y le dijo, estás loco, una persona así de tan baja estopa, es imposible que se transforme, mal hablada y falta de educación. Pero este aristócrata insistió y le dijo, yo soy capaz de hacer eso y si quieres, hagamos una apuesta. Y apostaron una cantidad de libras, no importa el monto, y se dieron un plazo para realizarlo. Así que el aristócrata logró convencer a esta mujer de que se fuera para su casa y comenzó a entrenarla para hablar, para comer, para usar los 50 cubiertos, para seguir los protocolos y le compró trajes lujosos, etcétera, etcétera. Y pues ahí hubo una cantidad de incidentes, etcétera. Luego en la película de Broadway, de Hollywood, pues le metieron un poco de relleno para hacerla más interesante, que se enamoraran, cualquier cosa de eso. El caso es que, resumiendo, al terminar el periodo que pidió el aristócrata, tomó a esta mujer, la vistió como una reina y la llevó al palacio a una fiesta pues que había famosa, seguramente el cumpleaños de la reina, cualquier cosa de eso. Y en plena época victoriana la hizo pasar por una mujer noble, la bailó con ella y pues como era una muchacha bonita, solo que antes andaba mal trajeada, mal peinada y mal vestida, pues muchos aristócratas estaban intrigadísimos de qué clase de persona era y cómo era que hasta el momento nadie la había conocido, dónde estaba escondida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí más o menos termina la historia. O sea, es más o menos el mismo ejemplo de lo que había hecho Pigmalión con su estatua, convirtiéndola en una mujer maravillosa. Este hombre, a base de entrenamiento, logró convertir a esta mujer, pues pasarla de una mujer muy pobre y mal educada, etcétera, y hacerla pues lucirse como la reina de la fiesta. Este caso también se presenta en la película, pero la película se centra más sobre aspectos de cómo este fenómeno llamado el efecto Pigmalión puede transformar la mente de una persona. Y entonces presentaba varios casos de lo que se llama la profecía que se autocumple. Comenzaba, me acuerdo muy bien, diciendo que en la década de los 30, cuando hubo la Gran Depresión en Estados Unidos, decía que cuando se corría el rumor de que un banco estaba en quiebra, la gente salía corriendo a sacar sus ahorros, su dinero del banco y pues por consecuencia el banco se quebraba, así que era una profecía que se autocumple. García Márquez escribió un cuento muy parecido donde una señora un día se despierta y le dice a su nieto, mijo, hoy va a pasar algo en el pueblo, algo muy terrible. ¿Y eso por qué, mamá? No, yo me soñé cualquier cosa. Entonces el hombre sale, pasa por la tienda y le comenta al tendero, mi abuela dijo que hoy iba a pasar algo terrible, no sé qué en el pueblo, ¿no? El tendero le comenta pues a sus clientes, luego este muchacho se va a jugar billar, y él era un buen billarista, estaba atacando una carambola de esas regalada que llamamos muy fácil y falló, y entonces todo el mundo, hey, ¿cómo fue que fallaste? Entonces dijo,
no, es que mi abuela me contó esta historia y que algo va a pasar terrible. Y así sucesivamente se va regando el cuento y el hecho es que en la tarde la gente ya asustada porque todo el mundo había visto un pájaro que nadie había visto que llovía a una hora que nunca llovía, había visto que un sapo apareció de día, bueno, cualquier pendejada. Todo el mundo se contagió de esta idea y la gente decidió huir del pueblo, emigrar, salirse antes de que viniera una catástrofe. Cuando ya iban embarcados en una carreta, la abuela, todo el pueblo pues en procesión saliendo del pueblo, la abuela le dice al nieto, sí ve, mijo, yo le dije que algo malo iba a pasar y esto es lo que está pasando. Así que hay profecías que se autocumplen. En esta película se muestra el caso de una profesora a la que le dicen unos psicólogos que estaban haciendo un experimento sobre el tema, le dicen que la mitad de los, bueno, habían seleccionado el grupo de estudiantes y supuestamente les habían hecho unos test o algo así, todo mentira. Y le dicen a la profesora que un tercio de ese grupo era extraordinariamente talentoso para las matemáticas, que había otro grupo que era pésimo para las matemáticas y otro grupo que pues era promedio. Y nada más, dejaron que el tiempo transcurriera. Por supuesto, los grupos habían sido escogidos al azar, ¿no? No había ninguna predisposición. El caso es que al finalizar el periodo académico, los niños que habían sido señalados como los más talentosos para las matemáticas y para otras, pues en general los más inteligentes, obtenían las mejores calificaciones. Y no solo porque el profesor los calificara mejor, sino porque efectivamente en las pruebas, en los exámenes obtenían las mejores calificaciones. Y los niños que habían sido calificados como pésimos de poca inteligencia obtenían las peores calificaciones y le iba efectiva y objetivamente les iba mal en los exámenes. También muestran el caso de una escuela de soldadura, entonces le dicen al profesor, al instructor, que uno de sus alumnos tenía mucho talento para la soldadura, pero también era completamente al azar. Y efectivamente ese muchacho obtiene las mejores calificaciones en su proceso de entrenamiento y efectivamente resulta ser un soldador extraordinario, cuando en realidad había sido escogido sin ningún motivo objetivo. Y así sucesivamente. Todos podemos ver el caso que ocurre, por ejemplo, con la población negra. El racismo se basa en un estereotipo y este estereotipo es un tipo de prejuicio basado pues en la justificación del esclavismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos negros vivían y vivieron pues un infierno, no solo por la discriminación, sino por el hecho de que ellos mismos estaban convencidos de que eran inferiores. Los casos más famosos están en la historia del jazz. Ustedes saben que el jazz es una música que tiene orígenes africanos y que surge de las plantaciones del sur, donde los negros hacían cantos y utilizaban sus ceremonias religiosas y cantaban, etcétera, etcétera. Y de ahí se fue naciendo el blues, luego el ragtime, después, en fin, el Dixieland y otras corrientes, y finalmente los mejores intérpretes de jazz, sobre todo el bebop y el hard bop de los años 50, pues eran negros. Pero también la mayoría de estos músicos vivió un infierno. Muchos de ellos murieron por sobredosis porque no se les permitía tocar en sitios elegantes, etcétera, porque eran negros, tenían que tocar en bares y cantinas y nightclubs, etcétera, donde pululaban los proxenetas, los jíbaros, vendedores de drogas, etcétera, y pues para ellos era muy fácil conseguir sus medicaciones.
la historia de los músicos negros, genios del jazz, está plagada también de esta tragedia. Los mejores intérpretes, Miles Davis, Ray Charles, en fin, Ornette Coleman, Lester Young, en fin, McCoy Tyner, en fin, Artie Shaw y todos los demás, y hasta inclusive Nina Simone, que fue una rebelde, todos ellos sufrieron los estragos de la drogadicción. En parte, algunos historiadores dicen, pues, porque era muy fácil y había la creencia de que cuando estaban chuzados, pues, cuando se metían heroína, tocaban mucho mejor. Pero no todos sucumbieron. Algunos, como John Coltrane, por ejemplo, que es extremadamente famoso, logró superar su adicción, Ray Charles también, pero todos ellos murieron prematuramente por efectos de la adicción. También hay obviamente músicos blancos, Paul Desmond, Chuck Berry, etcétera, que también eran drogadictos y se suicidaron y demás. Y como decía, algunos historiadores consideran que estos músicos y muchos otros, en fin, la lista es interminable, sucumbieron o cayeron en esta tragedia porque pues vivían con esa limitación, ¿no? De que solamente podían tocar música de jazz porque eran negros y solamente podían tocar en sitios de baja calificación, muy oscuros y muy poco agradables para mucha gente, porque eran negros y no tenían derecho a otras cosas. El caso de Nina Simone es tal vez uno de los más dolorosos, porque ella comenzó a ser pianista porque una señora la descubrió desde los 4 o 5 años y le enseñó música clásica. Pero cuando ella pidió una beca para estudiar en un instituto, la rechazaron solo porque era negra. Al final de su vida, ya post-mortem, le dieron obviamente un honoris causa en esa escuela, pero ya era demasiado tarde. Y esa rabia que ella tenía, porque ella lo que quería hacer era pianista clásica, pero terminó cantando jazz y fue de lo mejor, y además era una pianista extraordinaria. Pero esa rabia que ella tenía por la discriminación prácticamente la llevó a hacer cosas muy terribles. Ella se unió con Malcolm X, con Martin Luther King y con otros luchadores de los derechos civiles, pero siempre vivió con una rabia metida dentro de su vida, y eso la llevó a hacer cosas que incluso impidieron que pudiera desarrollarse mucho más, y tuvo periodos pues completamente oscuros en su existencia. Charlie Parker, que fue uno de los grandes genios, junto con Thelonious Monk, en fin, y otros, Max Roach y otros pianistas maravillosos, murió pues también por una sobredosis, etcétera, pero algunos de ellos lograron superarlo, ¿no? Miles Davis, que es el más famoso de todos, era tan orgulloso y pero vivía también tan enojado que la gente le tenía pavor, pero él logró superar sus adicciones y finalmente murió de cáncer, pero en fin, secuelas de eso. Así que ciertos estereotipos crean en la gente ciertas creencias que son terribles. Hay una investigación acerca de cómo las creencias y percepciones pueden afectar la puntuación en pruebas estandarizadas de rendimiento mental. Hay un estudio canadiense del 2006 en donde a 220 estudiantes de sexo femenino les dieron a leer unos artículos falsos sobre una investigación que afirmaba que los varones tenían un 5% más de ventaja sobre las mujeres en cuanto al rendimiento en matemáticas. Dividieron el grupo en dos. A un grupo se le informó que las ventajas se debían a factores genéticos recién descubiertos, y al otro le dijeron que la ventaja se debía a la forma en que los